Sois muchas las personas que me decís que estáis en una relación que sabéis que no se está haciendo bien, pero no sabéis salir de ahí. O a veces no es que no se esté haciendo bien, es que simplemente os dais cuenta de que ese no es vuestro lugar, que no queréis a esa persona lo suficiente. Pero al final quedáis ahí enganchados, ¿no? Entonces, pues hoy vamos a hablar de este tema. No simplemente vamos a hablar por hablar, no. Lo que quiero es compartirte herramientas, ideas, un cambio de perspectiva, porque si no da salido es porque la manera que tienes de afrontarlo pues te ha llevado a quedarte donde estás, te ha llevado a repetir este mismo patrón una y otra vez. Así que, por un lado, vamos a cambiar la perspectiva que tienes, porque a lo largo de mi vida yo mismo he estado en ese lugar varias veces y luego he acompañado desde el coaching a muchas personas que también están ahí. De hecho, ayer tuve una sesión con una chica que estaba en ese punto concreto y me doy cuenta de que cometéis y cometemos y cometía muchas veces el mismo error, ¿vale? Entonces hoy vamos a ver cuáles son esos errores que estamos cometiendo, sobre todo de cómo percibimos y cómo buscamos la solución y qué es lo que no estamos viendo para poder ya no solo salir de ahí. Porque al final la decisión de salir, tú puedes salir de una relación, tú puedes cortar, tú puedes tomar una decisión. Pero no va solo de tomar la decisión, sino de que tu paz no dependa de esa relación, sino de que tú te puedas elegir, poner límites, relacionarte y vivir de una manera coherente contigo mismo, con lo que sabes que va contigo. Vale. Y eso no va solo con tomar una decisión de dejar una relación, porque puedes dejarla, pero luego conoces a otra persona, ya te habrá pasado, y te llevas el mismo patrón. Vale. Empiezo a buscar señales, a buscar que me elija, me entra el miedo, o a lo mejor no me gusta del todo, pero me engancho y paso mucho tiempo con esa persona en vez de centrarme en lo que sé que tengo que hacer, empiezo a ceder, no pongo límites, me pierdo, ¿vale? Entonces, no va tanto simplemente de tomar una acción, que este es el primer error que comete la mayoría de personas. Creen que simplemente si dejo una relación, si pongo un límite, que si le digo a una persona algo, que a base de tomar una acción se resuelve el problema. Esto es un error, porque el problema no es... porque la acción es la consecuencia de algo más interno, es la consecuencia de cómo te percibes, ¿no? Por ejemplo, vamos para que me entiendas, ¿vale? Imagínate que estamos en la situación que estoy con una persona, sé que no la quiero, o no me hace bien, y sé que me tengo que ir de ahí porque no estoy bien con esta persona. Y digo, vale, pues si se lo digo y la dejo, ya está, problema solucionado. Bueno, por un lado está el problema solucionado de no estar ya en esa relación. Por un lado está el problema solucionado de ahora no estás con esa persona, pero eso no quita que a los 2 días no te vuelvas a enganchar. Eso no quita que no te pases otra vez dándole vueltas, me habré equivocado y vuelvas atrás. Eso no quita que todavía te sientas mal. Eso no quita que cuando vuelvas a estar solo sigas dependiendo de algo o de alguien. Porque puedes dejar a esa persona y luego buscar esa seguridad o ese problema interno, que es lo que vamos a ver luego, lo buscas en otra persona, lo buscas saliendo de fiesta, lo buscas enganchándote a algo, lo buscas trabajando más, ¿vale? Al final el problema sigue ahí, el problema raíz sigue ahí, pero en vez de con una persona lo llevas a otra persona o a otro lugar o a otro ámbito de tu vida, ¿vale? O a veces, y cuando pasa eso es cuando sigues repitiendo patrones en distintas relaciones. Porque hemos creído, no, será que tengo que elegir bien, tengo que elegir la persona adecuada, será cuestión de tiempo, ya me llegará el adecuado. Pero pasan las personas y dices tú, no, pero me pasa lo mismo, porque no va de la persona, no es la persona la que me hace sentir inseguro. No es la persona la que tiene algo especial que me hace sentir algo, no, es cómo yo me estoy relacionando. Vale. Entonces,
no va simplemente de tomar una acción, va de ver, de cambiar lo que está haciendo que tú te relaciones desde ese lugar de lo que te dicen los psicólogos que a lo mejor te pasa, de dependencia, de buscar que el otro me dé una paz y una seguridad que no encuentro en mí, de buscar valorarme con el otro y sentirme válido y suficiente a través de la relación, de buscar evitar la soledad. Vale. Seguramente tú ya sabes cuál es el problema, tú ya sabes incluso qué es lo que tienes que hacer internamente. Pero luego no lo haces. Tú ya sabes que tienes que poner límites, valorarte, que priorizarte, que ser auténtico, que tu paz no depende de la otra persona, que estar bien sin necesitar, que estar en paz y tranquilo, no revisar el móvil, hacer tu vida. Vale. De la misma manera, como hablábamos con lo externo, tú también sabes, oyes, tienes que decirle que esto no es tu relación, que tienes que tener una conversación, que tienes que seguir tu propio camino, que tienes que pasar un tiempo solo. Primero buscamos la solución externa y luego, si estás en este vídeo, seguramente tú ya estarás buscando la solución interna, pero te das cuenta que incluso la solución interna, de lo que te dicen los psicólogos, que no hace falta ser un lumbreras para decirte, no, tienes dependencia emocional, tienes apego ansioso, tienes apego... ¿De qué te sirve eso? Tú ya sabes lo que te pasa. Pero eso no quiere decir que tú sepas cambiarlo. ¿Sabes? No, que estoy apegado. Ya, ole, pues muchas gracias. ¿Y qué? Estoy apegado. ¿Y qué? No, que depende emocionalmente de la otra persona. Vale, ¿y qué? Muchas gracias. Para eso te he pagado una sesión de 100 euros o de 60. No, a mí no. Para eso simplemente te ves mis vídeos de Instagram o de YouTube y ves claramente que estás dependiendo de otra persona. O eso hasta un niño de 5 años te lo dice. El rollo es, ¿cómo lo cambio? Entonces ahora quiero compartirte unas pautas que te van a ayudar a cambiarlo, ¿no? Y es que cuando tú conoces a una persona, la relación funciona como un espejo. Te viene a mostrar cosas de ti. No simplemente, ¿para qué? ¿Cuál es el sentido de lo que te quiere mostrar la relación? Te quiere mostrar lo que necesitas ver para poder liberar, para poder expresar a tu ser auténtico, tu espíritu, tu esencia, de manera libre, auténtica y ser quien has venido a ser a este mundo y cumplir tu dharma, tu propósito, dar tu potencial y ser quien has venido a ser en la vida. Vivir libre y auténtico. Vale. Entonces las relaciones nos vienen a mostrar qué me está bloqueando para ser esa persona. Entonces, cuando tú conoces a alguien, ¿qué se empieza a activar? Ah, vale, venga, conozco a alguien que me gusta, por ejemplo. Entonces, mi mente me dice, necesito que esta persona me elija, necesito que la relación funcione para yo sentirme bien, en paz, suficiente, valioso. Al final, viene un pensamiento como que necesito de esto para estar bien. Si me elige, me confirmará que soy valioso. Si me elige, me dará una seguridad, una tranquilidad y ya podré descansar. Fíjate, este es el primer pensamiento que aparece. Y de ese pensamiento surge el miedo a perderlo, a que no te elija. Y surge la necesidad a que lo haga. Y entonces, ¿qué hago? Controlo desde el miedo, busco señales, me adapto, dejo de ser yo mismo, me salto los límites, digo a todo que sí, me pierdo, dejo de hacer mis planes, dejo de priorizar, me preocupo. Y desde el deseo a veces soy muy intenso con esa persona, estoy todo el rato pendiente, doy demás, me preocupo de ir todo el rato guapo y bien vestido, de que tenga una buena opinión, de cuidar todos los detalles, a veces en exceso. Porque no lo haces por amor, lo haces por deseo, lo haces por apego, por necesidad, ¿vale? Entonces, ¿qué te quiero decir? Este es el patrón que está impidiendo que tú seas tú mismo, que tú te muevas desde la paz, pero esa paz, ese quien tú eres, esa autenticidad, ese ser libre y auténtico, esa expresión natural de quien eres, no es solo en la relación, es en la vida.
Entonces, este mecanismo no te pasa solo en las relaciones, te pasa en la vida. Gracias a esa persona, cuando tú empiezas a no poner límites, adaptarte, etc., tú empiezas a ver el patrón inconsciente que está haciendo que tú dejes de ser tú mismo. Entonces, lo primero, gracias. Gracias, vida. Gracias por ponerme estas personas delante, porque gracias a esto que me está pasando, ahora, y gracias a llevar tantos palos, puedo venir a vídeos como estos, donde empecé a decir, ostras, voy a buscar una solución interna real. Porque hasta ahora, esto te lleva pasando toda la vida, pero lo has ido tapando con sexo por aquí y por allá, con una relación, bueno, de aquella manera, me voy a festivales, me voy de fiesta, ahora las vacaciones, ahora los colegas, ahora me compro esto, ahora me compro un coche, ahora la ropita, ahora me voy de cena, ahora como, ahora el Netflix, ahora el móvil, las redes sociales, lo he tapado toda la vida. Pero tú no tenías un problema de relaciones, tú tenías un problema de que llevas viviendo una vida que no es tuya. Llevas viviendo una vida condicionada por lo que tu mente te dice que cree que necesitas para estar en paz y segura, para buscar el amor, para buscar esa seguridad. Entonces has creado una personalidad buscando algo. Y las relaciones empiezan a mostrarte esto. Me pierdo en relaciones. ¿Por qué? Porque cuando se activa este miedo, dejo de ser yo mismo. Entonces, vamos a agradecer y ahora vamos a ver cómo desmontar este mecanismo que hace que deje de ser yo, que me hace ir, vivir y me lleva por donde no es mi esencia, que me hace ser incoherente con mi propia naturaleza. Fíjate lo que te compartí antes. Conozco una persona y de la misma manera que conozco una persona lo puedes llevar a cualquier ámbito, a otro ámbito de tu vida, ¿no? Aparece un pensamiento de quiero esto, persona, dinero, trabajo, estatus, reconocimiento, una experiencia. Quiero esto. Quiero esta persona. Entonces cuando llega un pensamiento luego que te dice necesito de esta persona para estar en paz, para sentirme seguro, valioso. Y ahí hago una asociación. Y ahí este es el primer error. Este es el gran error fundamental que hay que empezar a desactivar. La creencia inconsciente, porque tú ya me dirás, no, yo ya sé que valgo, que soy suficiente, ya, pero te mueves buscando su validación. Porque en el fondo está la creencia inconsciente de que lo que la otra persona elija con respecto a mí, si la relación funciona, si yo tengo éxito en relaciones, si me va bien en relaciones, yo soy valioso, yo soy suficiente, yo soy digno de amor, yo puedo descansar, yo puedo estar en paz, y eso es lo que me va a dar la seguridad y la paz. Y lo que me va a hacer estar tranquilo por fin. Entonces, el error es esa asociación inconsciente que tu mente hace todo el rato. Ese es el núcleo. Ahí está el principio. Si tú desmontas eso, ya no hay miedo. Porque es, ok, si tú cuando aparece la persona puedes sentirte en paz, tranquilo, valioso, sin que dependa de tu elección o sin depender de la relación, ¿qué vas a hacer? Elegir auténtico. Vas a dejar de perderte y hacer todas estas cosas que haces buscando que la relación funcione o que te elija. Entonces, ¿tiene sentido empezar a desmontar el patrón desde el punto principal donde se origina? Hazte esta pregunta. ¿Qué creo que me daría tener la relación? Quedarme aquí. Pueden aparecer cosas como seguridad, tranquilidad, comodidad, me siento valioso, siento que lo estoy haciendo bien, siento que voy por buen camino, evito el fracaso, soy alguien. Bien.
pues eso no es algo que tú tengas que ahora buscar el valor ahí fuera. Es como que, ¿cómo encuentro ese valor? Es que tú no tienes que buscar tu valor rollo haciendo algo o añadiendo cosas a ti. Porque a veces cuando me siento poco valioso, ¿qué hago? Añado cosas como la relación, mejorar el físico, ganar más dinero, buscar más reconocimiento, trabajar más. No, no, no. Si quieres dar tu potencial, tú puedes dar tu potencial de una manera libre, pero dar lo mejor de ti no te va a hacer sentir más valioso. Tu valor no tienes que ganártelo. Simplemente tenemos que quitar la asociación inconsciente de que tu valor depende de lo que estás haciendo en el mundo, de que tu valor depende del dinero que has acumulado, de la riqueza, de la relación, de lo que las otras personas digan acerca de ti. Simplemente hay que eliminar esas creencias de tu conciencia, entregarlas o soltarlas. O simplemente, si quieres actuar coherente con tu verdad, contigo mismo, simplemente, cuando aparece, poder observarle y decir, ok, te veo, pero ya no respondo desde ese miedo. Veo que hoy estaba utilizando la relación para sentirme valioso. Ok, pero mi valor no depende de esto. ¿Y cómo quito eso? Simplemente es, bueno, ya lo veremos luego, ¿no? Pero yo lo que hago es, vale, me doy cuenta de que estaba utilizando, por ejemplo, este vídeo para sentirme valioso. Vale, pues lo voy a hacer igual, pero desde otro lugar. Lo voy a hacer porque sé que es lo que mi conciencia me dice, ostras, Aaron, esto tiene un valor para dar. Lo compartes, ya está. Y el resultado, lo que pase, no me pertenece. Queda en manos de la vida. Y si en algún momento me siento mal porque no tengo resultados, porque la persona no me elige, porque la relación me funciona, porque estoy solo, es como que, ¿y por qué me hace sentir mal? De nuevo es las creencias que tengo acerca de mí. Entonces de nuevo toca volver a soltarlas. Vale. Y punto número 2. El miedo va a aparecer. Va a aparecer como una emoción. Y el error que comete la mayoría de personas es que cuando aparece el miedo a que no me elija, a que no funcione, a la soledad, a lo que sea, al abandono, miedo, aparece una energía, entonces es como que trato de resolver el miedo. Entonces empiezo a tomar acciones, a preocuparme, a pensar, a buscar algo que me ayude a resolver el miedo. Y ese es el problema, porque cuando algo me da miedo y lo busco resolver más y me preocupo más, más lo alimento. Entonces más me voy condicionado por el miedo en vez de por lo que es coherente con mi conciencia, conmigo mismo. Entonces aquí tienes que comprender algo, y es que el miedo no está para que desaparezca. El miedo tienes que aprender a sentirlo, porque cuanto más te preocupas, más aumenta esa presión dentro tuya en tu cuerpo. Entonces tienes que aprender a sentirlo dentro tuya, verlo como una sensación corporal que se ha ido acumulando a lo largo del tiempo y que cuando se activa en una relación es una oportunidad de liberar ese miedo que ya venía contigo. Entonces no se va a liberar cuando tú tratas de resolver el problema con la mente, controlando más o pensando, sino cuando dices, ok, aquí está el miedo, lo siento, lo permito, dejo de resistirlo. Y con el miedo dentro, digo, ok, hay miedo a la soledad, vale, hay miedo a equivocarme, hay miedo a tomar una decisión y luego arrepentirme, hay miedo a lo que pueda pensar mi familia, mis amigos o la otra persona si le digo que no quiero estar con ella. Hay miedo, da igual, hay miedo, ok. Lo permito, lo siento, dejo que se libere esa energía, pero no esperando que se vaya, simplemente permitiéndola. Y luego es, ¿qué quiero decidir? ¿Qué me dice mi conciencia? Que toca tener una conversación con ella. ¿Ok? Pues ya está, aparece miedo, pero no es el miedo el que me domina. Aparece miedo y no trato de resolver el miedo. No pasa nada porque aparezca el miedo. Va a aparecer siempre. No esperes evitarlo, que este es el gran error. Espero que que se vaya el miedo, espero que desaparezca el miedo, espero tener certeza absoluta, espero no tener ninguna duda y sentirme siempre perfecto para tomar una decisión conforme a lo que es coherente conmigo. No.
No va a pasar eso nunca. Porque cuando tú tomas la decisión de querer dejar una relación, va a ser un salto. Te abres a algo desconocido de nuevo, a la soledad, a un nuevo mundo, ¿vale? Llevas un tiempo viviendo de una manera que ya conocías, cómoda, va a parecer algo distinto, entonces va a dar miedo. No va a esperar a que se vaya para entonces decidir, es con él dentro, decido coherente conmigo y luego, pase lo que pase, aprendo a sostenerlo. Aprenderé a sostener la soledad, aprenderé a sostener el estar solo, aprenderé a moverme sin tener alguien al lado que me dé seguridad. Vale, pero no espera resolverlo. ¿Sabes lo que sí que se puede hacer? Bajar un poco la intensidad de ese miedo. Se puede hacer ciertas técnicas y ejercicios que te ayudan a liberar eso que te aprieta tanto que huyes de ello. Esa carga puede bajar, se puede ayudar a que tú tomes decisiones más relajado cuando aparece el miedo, pueda bajar la intensidad, pero no va a desaparecer por completo. Y eso es algo que se puede entrenar, ¿vale? Entonces, esto es lo que te diría. En resumen, voy a resumir, ¿vale? Cuando aparece alguien que te gusta, viene a mostrar el mecanismo que te está impidiendo ser tú mismo. No es solo en relaciones, es un mecanismo que aparece en toda tu vida. No va de querer que la relación funcione, va de poder vivir libre, auténtico y coherente con quien tú eres. El primer mecanismo que te hace perderte es la asociación inconsciente de que si me eliges, si funciona, si tengo una relación estaré bien, si estoy solo, si fracaso, si tal, no puedo estar bien, mi paz depende de eso. Entonces desde ahí me adapto, me saboteo, dejo de ser yo, dejo de elegir auténtico, porque de esa asociación surge el miedo. Vale. Entonces puedo desactivar el patrón soltando primero esta asociación y luego si aparece el miedo lo permito porque va a aparecer y en vez de tratar de resolverlo o responder al miedo y aumentar su energía, lo que hago es lo observo, lo permito y digo, pero yo soy superior al miedo, yo soy eso que está observando el miedo, entonces decido desde eso que soy. Vale. Entonces esto es algo que ahora sí dicho, seguramente te ayuda a decir, vale, quizás sabía que tenía cosas, pero no estaba viendo la realidad de cómo funcionaba. Ahora, cuando viene una persona, esto es lo que se activa, esto es lo que aparece y esto es una nueva manera de moverte y de responder, ¿vale? Ahora, esto tú puedes saberlo, pero toca practicarlo, porque cada día va a venir las viejas tentaciones, tus viejas maneras de moverte, tus viejos patrones, las creencias estas, los miedos, van a aparecer todos los días. A mí todos los días, siempre hay algún momento a lo largo del día donde mi mente se distrae y se empieza a preocupar y me dice que necesito de algo para estar bien y empieza a preocuparse, a ver qué grabo en este vídeo, a ver qué digo, cómo lo digo y luego siempre hay algo con lo que preocuparse. Entonces, esto no es algo que yo sé y ya está. Porque este es un problema que os pasa mucho. La gente cree que necesita saber y con saber la teoría ya está. Y luego se quejan de que no les funciona. No. Porque deja de buscar teoría, tienes que empezar a aplicar. Entonces, para empezar a aplicar, lo que te propongo es, para eso tengo un programa, un acompañamiento, donde esto es algo que se entrena, un acompañamiento diseñado para que tú puedas relacionarte desde un lugar de paz, de calma, de confianza, siendo coherente contigo mismo, sin necesitar que la otra persona te elija, que una relación funcione, que la relación te valide, sino encontrando una validación, una seguridad, una suficiencia dentro tuya, sin depender de la relación y que así puedas relacionarte de manera más libre y auténtica, ¿vale? Entonces el programa está hecho para reprogramar estas creencias inconscientes que nos hacen buscar el valor fuera, para empezar a soltarlas día a día cuando aparecen en las distintas situaciones de mi día a día, ¿vale? Para poder reprogramarte cuando conoces a alguien y en situaciones reales poder decidir distinto cuando aparecía el miedo. Antes elegías desde el viejo patrón, ahora eres tú la que decide desde un lugar de coherencia
¿vale? De conciencia, de presencia y alineado a tu verdad. Y que así puedas poner límites, salir de donde no es, ser tú mismo sin tener que adaptarte, relacionarte sin perderte y sin obsesionarte, soltar la preocupación, soltar el miedo, ¿vale? Y que desde ahí, oyes, ¿quieres estar solo? Puedes estar solo y haciendo tu vida, viviendo tranquilamente y en paz. ¿Quieres construir algo? Que sea una construcción de una relación desde un lugar más libre y auténtico y no desde la necesidad. Así que te dejo en la descripción del vídeo un enlace que te lleva directamente a mi WhatsApp, donde ahí podemos ver si este acompañamiento es para ti. Me cuentas tu caso, vemos tu situación, veo si te puedo ayudar y si te puedo ayudar te digo cómo trabajo, ¿vale? Y nada más, familia. Hasta aquí el vídeo. Si este te ha gustado, dale like, comparte con una persona que crees que le pueda ayudar. Sígueme para ver los próximos porque seguiré compartiendo vídeos de valor que te ayude a relacionarte desde este lugar de más paz y más autenticidad. Un abrazo.